Buenas tardes. A ver, vamos a tocar la última clase. Espero que haya sido de su agrado, haya sido de mucha comprensión, haya sido de reflexión todo este tiempo que hemos estado dictando las clases. Es más, ojalá es que hayan tomado un poco de responsabilidad en el curso de farmacología, que es muy importante. Vamos a tocar el día de hoy la farmacología de los antimicóticos, pero vamos a dirigirla especialmente a las enfermedades fúngicas. Sabemos nosotros que en el contexto de nuestra consulta diaria, nuestro tratamiento incluso en la familia o en los más allegados, no estamos dándolo en forma correcta. Asimismo, sabemos que existen unos 200.000 especies conocidas de los hongos. Esto es en el reino fúngico y es más o menos de 1 millón que se puede presentar. Pero los residentes del reino fúngico son muy diversos. Aquí vamos a ver que ustedes han llevado microbiología, comprenden levaduras, mohos, hongos, tizones, y en el ser humano, los que más vemos nosotros son los aspergillus, la cándida, albicans, ¿no? Y la fuente de penicilina, el penicillium. Pero por fortuna, revisando ya la literatura, más o menos cerca de 400 producen enfermedad en animales e incluso en menor número ocasionan enfermedades en el ser humano. Sin embargo, las infecciones por hongos, cuando se estudia micología, ¿no?, se están volviendo más frecuentes en pacientes, o sea, por tolerancia, o sea, por deficiencia del sistema inmunológico. Hoy en día, las enfermedades, después que vamos a ver de esta pandemia, y de repente ya se está presentando, son las enfermedades fúngicas. Cuando hablamos nosotros en las clases anteriores, hablamos sobre inmunidad viral, inmunidad bacteriana, inmunidad parasitaria, y ahora que vamos a tocar la inmunidad antimicótica, sabemos que nosotros las micosis invasivas causadas por hongos, especialmente en nuestro medio las filamentosas, estas van a afectar principalmente a pacientes que hemos dicho que presentan alteraciones de la inmunidad. Esta revisión que le voy a hacer, como les dije, se centra en la patogenia de tales micosis. Entonces son patologías principalmente en hongos filamentosos, productores de infecciones fúngicas invasivas en el ser humano. Sabemos también que nosotros tenemos una barrera, que son las mucosas, ¿no? Y entonces, frente a estas barreras, el ataque que hace el hongo en las mucosas, especialmente por el aspergillus, el fusarín, la pseudosporio, ¿no? Entonces, por todo ello, se detalla procesos claves como el contacto inicial entre el huésped y el hongo. Entonces vamos a ver una interacción del hongo con las mucosas. Y vamos a ver una interacción de la activación del sistema inmune, que ya vengo repitiendo desde la primera clase. Es un sistema inmunológico innato, algo natural, y
frente a las simples exposiciones, hacemos un sistema inmune adaptativo. Aquí juega mucho el papel de los receptores más importantes en la respuesta inmune, que es ahí donde muchas veces nosotros no lo estudiamos, no lo vemos. En alguna oportunidad, de repente alguien piensa que ¿por qué hago el curso de inmunología? ¿Por qué hago el curso de fisiología? ¿Por qué hago el curso de bioquímica? ¿Por qué hago el curso de biología? Para centrarnos y entender bien esta enfermedad. Entonces, el papel de los receptores más importantes de la respuesta inmune, asimismo los factores genéticos del huésped y otros factores, van a ser determinantes de las diferencias, de las determinantes de la virulencia de las diferentes especies fúngicas. Entonces, así, nosotros nos podemos plantear objetivos generales, específicos. Tenemos que aprender el esquema de respuesta inmune para organismos invasores. Tenemos también que establecer la importancia de las respuestas inmunes primarias, las respuestas inmunes secundarias. Entonces así vamos a conocer cada célula inmunocompetente. Asimismo, debemos conocer las reacciones inmunológicas específicas que tienen lugar en la defensa del organismo frente al virus, bacterias, hongos y parásitos, ¿no? Para eso, tenemos que identificar los procesos de resistencia viral. Y aquí, algo importante que siempre les hemos hablado: resistencia viral, resistencia bacteriana, resistencia parasitaria. Y ahora último, vamos a hablar algo importante, que es la resistencia micótica o por hongos. Algo importante, muchas veces, y yo les digo, de que nosotros recetamos por recetar. Recetamos cremas, recetamos medicamentos intravenosos para supuestamente atacar a los hongos. Pero lo que hoy en día se está viendo, se está viendo la resistencia micótica. Ya en la Candida albicans, en la aspergillosis, que tenemos mucho en el hospital. Ustedes van al hospital, pero lamentablemente por esta coyuntura actual, yo no los he podido llevar al hospital. Tenía el curso yo de inmunología, tenía el curso de biología molecular como docente y los llevaba al hospital a que vean una micosis. Y lo peor, la aspergillosis, que en nuestro medio se da. En nuestro medio hay bastante aspergillosis y muchas veces en el diagnóstico se confunden. Una confusión fatal, que a un paciente se le diagnostique quiste hidatico pulmonar cuando es una aspergillosis. Yo lo he visto, yo lo he palpado. ¿Quién sabe si nosotros, los médicos, nos contagiamos con la aspergillosis, ¿no? Muchas veces, hace 20 años, ¿no? Cuando yo vine acá al hospital, las operaciones de pulmón, el diagnóstico no era certero. El diagnóstico se da por radiografía. No se hacían los cultivos, no se hacían los exámenes bien hechos. Y entonces ahí viene el contagio, la mala manipulación de una cirugía torácica. Vamos a empezar diciendo que el sistema inmunológico, las respuestas, las principales células mediadoras de la inmunidad, ¿no? Es una barrera físico-química biológica, ¿no? Que nos da una inmunidad innata frente a los hongos. Y aquí vemos cómo en la parte humoral, es de 0 a 4 horas, va a participar el complemento y las iminas.
pero lo que vemos nosotros en la parte celular es principalmente los neutrófilos. Estos neutrófilos que pertenecen a la familia de los leucocitos y los macrófagos, que son las principales células encargadas de fagocitar. Las células dendríticas y los fagocitos van a detectar los hongos por medio del receptor tipo TOL, TLR, y también por medio de receptores llamados dectinas. Los neutrófilos tienen la función de liberar probablemente las sustancias microbicidas, como son las especies reactivas de oxígeno y algunas enzimas de tipo lisosomal. Otra función importante de los neutrófilos es que se encargan de fagocitar a los hongos para poder efectuar la lisis intracelular que está mediada por el sistema de complemento. Y entonces tenemos la inmunidad innata. Para que tengamos nosotros la inmunidad adaptativa, o sea, aquella duración de memoria, ¿no? Más o menos es 5 días, ya no son horas, 5 días, ¿no? Tiene una acción humoral, los anticuerpos y una acción celular. Los linfocitos B, perdón. Aló, Eri. Estoy dictando clases. Listo. Chao. Entonces, esta inmunidad adaptativa en la parte celular ya va a ser por los linfocitos B y los linfocitos T, ¿no? Y entonces va a participar los linfocitos TH y CTL o CD8, los linfocitos asesinos, ¿no? Receptores de tipo TOL. Entonces aquí vamos a tener que entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa se ocurre una inflamación. Cuando la inflamación es local y la inflamación es sistémica. Y entonces de aquí parte la clasificación en la respuesta inmune de los antimicóticos. La reacción inflamatoria a nivel local va a haber mayor vasculatura, ¿no? Va a haber mayor permeabilidad vascular por el ensanchamiento de los vasos, va a haber quimiotaxis y va a haber éstasis. ¿Qué es lo que se le da en la inflamación? En la famosa triada de Lewis. En la sistémica va a haber una respuesta en la fase aguda o síndrome de la inflamación sistémica. Aquí el paciente ya va a presentar fiebre, sudoración, escalofríos, anorexia, somnolencia. Asimismo, también reacciones leucemoides y en la fase aguda va a aumentar el pulso y va a aumentar la tensión arterial. Esta respuesta inmune, como les vengo diciendo, de las células mediadoras de la inmunidad innata y también de la inmunidad adaptativa. Tenemos que entender bien, porque cuando falla esta respuesta, va a venir la enfermedad. Y cuando viene la enfermedad, solo nos vemos para entregar un medicamento. Y entonces una célula dendrítica decorada con los PRS, con los receptores que reconocen patrones, antifúngicas. Y tras este reconocimiento, la señalización favorece la generación de respuestas de TH y TH17 adaptativas. Y entonces se va a activar las células innatas. Los receptores de lectina tipo C, ¿no? Tipos de CLR como lectina 1.
son particularmente importantes en la inmunidad antifúngica, aunque otros tipos de receptores como los del TLRS, receptores de tipo TOL, también son importantes en esta respuesta inmunitaria. La inmunidad adaptativa frente a los hongos solo se conoce parcialmente, no se reconoce en su totalidad, aunque parece ser que participan las células T CD4, ¿no? Y estas que producen interferones, o también TH1, o la interleucina 17, que es la TH17. Y entonces estas células, con este tipo de receptores, son las mayores o los mayores protectores frente a las infecciones fúngicas, ya que ayudan a las células innatas a protegerse. A esas células innatas efectoras, como los neutrófilos, los macrófagos, a una correcta destrucción del hongo. Estos dos tipos de respuesta, la innata y la adaptativa, actúan en forma secuencial en el tiempo. La inmunidad innata y adaptativa. Aquí se encuentran los mecanismos que constituyen la primera barrera defensiva contra la infección micótica. En las respuestas inmunitarias adaptativas se desarrollan después y consisten en la activación de los linfocitos, como hemos visto en el cuadro anterior. La cinética de las respuestas inmunitarias innata y adaptativa son aproximaciones y pueden variar en las distintas infecciones o en los distintos hongos que puedan participar en la infección. Tenemos nosotros patógenos oportunistas, aquellos hongos que causan enfermedad, lo que quiere decir que solo producen infecciones bajo determinadas circunstancias. El tipo, el patógeno y las características. Por ejemplo, tenemos el Histoplasma capsulatum, patógeno histoplasmosis, de tratamiento con azoles, fármacos, ¿no?, que actúan sobre la respuesta de la infección de los hongos. La cinética de las respuestas inmunitarias innata y adaptativa, no vamos a mencionar, sería largo y extenso la explicación, pero he querido representarles que estas respuestas que tenemos nosotros entre aquellos hongos que causan enfermedad, estos muchos son oportunistas. Asimismo, también esto ocurre como cuando el sistema inmunitario está debilitado. Por ejemplo, en pacientes que reciben tratamientos con quimioterapia. Aquellos pacientes que reciben drogas o fármacos inmunosupresores. Hoy en día, como les venía diciendo en las clases anteriores, hay muchos pacientes que reciben inmunodepresores, porque se está presentando el diagnóstico que el mismo organismo está destruyendo al organismo. Hepatitis autoinmunes, tiroiditis autoinmunes, enfermedades renales autoinmunes, etcétera, etcétera. Y entonces se está dando inmunosupresores y otras enfermedades como infecciones por el VIH. Y entonces todos estos pacientes son susceptibles a que ocurran esta respuesta de forma con patógenos oportunistas. Asimismo, también tenemos el incremento de las infecciones por VIH.
Hoy en día, los tratamientos con VIH no se cumplen los protocolos por parte de los pacientes o por parte de la parte médica. Mucho se ha dejado de lado la virología o la microbiología. Entonces, la incidencia por infecciones fúngicas ha crecido muchísimo en los últimos años. Las farmacias, como les venía diciendo, las polifarmacias, recetan lo que quieren. No hacen bien el estudio, qué tipo de hongo es para darle el tratamiento exacto. Y así crean las resistencias fúngicas, como lo vamos a ver después. Los hongos pueden causar diferentes tipos de infecciones. Asimismo tenemos, por ejemplo, la Candida albicans, los tipos de infección más frecuentes, la candidiasis vulvovaginal. En nuestro hospital mucho vemos la candidiasis oral y no hacemos absolutamente nada, ¿no? Especialmente en pacientes postrados en cama, la familia y en el hospital le hacemos una higiene bucal. Por lo tanto, se presentan ya las infecciones orales, las candidiasis diseminadas, y estos pacientes en muchos casos han terminado en sepsis. Aspergillus fumigatus, aspergillosis invasiva pulmonar, que ya les he dicho, en nuestro medio se da muchísimo. Infección de los pulmones. Esas infecciones que lamentablemente se dan en el hospital. Hongos que pueden estar impregnados. Cuando ustedes han visto que en una sala de operaciones o en un hospital se encuentre un florero lleno de agua contaminada, ¿no? Y sabe Dios qué tipo de hongos se están cultivando en esas plantas. Vemos también la neumocistis carini, una neumonía, y algunos algo que dijeron sobre estos hongos, por qué le decían caritis pneumoniae, es una infección pulmonar. El Cryptococcus neoformans, Cryptococcus, una infección pulmonar o también una meningitis. Estas pueden variar desde una patología cutánea superficial o también de una infección de las mucosas que pueden llegar hasta la sepsis. También puede llegar a un fallo multiorgánico después de la sepsis. Y entonces, con un simple hongo, el peligro de la vida, y siempre nos va a ocurrir. En cualquiera de estos casos, solo existen unos pocos tratamientos disponibles. No hay vacunas. Muchas veces los medicamentos no tenemos en nuestro medio, no tenemos en Perú. Pero nadie hace los diagnósticos ni los estudios. ¿Quién me menciona a mí que se hace un estudio de micología o micosis a nivel hospital? ¿Alguien ha hecho un cultivo? ¿Qué tipos de hongos están creciendo en las camas de los pacientes? ¿Qué tipos de hongos hay en los consultorios? ¿Qué tipos de hongos hay en sala de operaciones? ¿Qué tipos de hongos hay en la parte UCI, en la parte de emergencia? Nunca, nunca se hace. Dejémonos de lamentar, pero para eso estamos aprendiendo. Entonces hay una respuesta inicial del huésped, una respuesta que lo hace las mucosas. Las mucosas es una barrera anatómica
Ustedes saben que constituye del epitelio respiratorio y la piel son los primeros mecanismos de defensa frente a la infección fúngica. Esa infección fúngica por hongos filamentosos principalmente. Las defensas mucociliares, en especial los macrófagos alveolares, son la primera línea de defensa fagocítica frente a las esporas inhaladas. Y las células del epitelio respiratorio son las primeras en activar directamente la respuesta inmune innata tras el contacto con las esporas de Aspergillus a través de la secreción, ¿no?, de la respuesta del interferón. Entonces es fácil entender estas primeras líneas de defensa. Pero cuando el sistema inmunológico está deprimido o está abolido, es donde nosotros tenemos que tener más cuidado con los pacientes. Los hongos en la farmacología antimicótica son eucariotas. Tienen paredes celulares singulares que contienen glucanos y quitina. Entonces es importante saber conocer al enemigo, ¿no? Entonces podemos decir que un antimicótico es toda sustancia que tiene la capacidad de evitar el crecimiento de algunos tipos de hongos o incluso provocar su muerte. Y eso lo tenemos que entender y comprender desde los cursos desde los cursos de biología molecular, ¿no? El curso de microbiología, especialmente microbiología médica, y yo no veo en los alumnos algo sobre qué defender estas patologías. Por lo tanto, en la actualidad, los compuestos disponibles tienen efectos sobre el sistema de tres partes: la membrana celular, la pared celular, que es prácticamente vemos como las bacterias, ¿no?, en la farmacología. Tenemos que hacer que sea permeable a la membrana. Y la tercera parte es el núcleo, sobre la síntesis de ácidos nucleicos, que es lo que vemos, la acción de los antimicóticos, la acción sobre los microtúbulos y los usos micóticos. Entonces podemos nosotros hacer una pequeña introducción de los antimicóticos para ver la importancia de este grupo farmacológico. Este grupo farmacológico ampliamente utilizado, ampliamente mal utilizado en la práctica médica diaria, especialmente en pacientes con riesgos, cáncer, pacientes que han sido intervenidos en los avances en la cirugía, pacientes que han recibido trasplante de órganos, hígado, páncreas, pulmones. Hoy en día se está haciendo un boom. Y también trasplante de médula ósea. También pacientes con infecciones micóticas como la infección por VIH que habíamos hablado, o también aquellos pacientes que se abusa con los antimicrobianos de amplio espectro. Es lamentable ver que los niños hoy en día están siendo medicados con estos antimicrobianos de amplio espectro. ¿Cómo es posible que a un niño lo traten una simple infección con acitromicina, con ceftriaxona? Y la población, los papás,
¿Qué dicen? Uy, buen médico, lo ha curado a mi hijo. Claro que se lo va a curar porque estaba usando un antiviral de amplio espectro o un corticoide, ¿no? Pero después las consecuencias son las que vamos a ver en estas infecciones, ¿no? Que ya no vamos a ver para ver cómo tratarlas. Entonces, podemos decir que en la farmacología, en la práctica diaria, vamos a hacerlos en dos grandes situaciones. Vemos las micosis superficiales. En algunos libros van a encontrar micosis tópicas y es muy frecuente cuando nosotros vemos en el primer nivel de atención. Y por otro lado, también tenemos las infecciones sistémicas, las infecciones internas, las infecciones fúngicas, ¿sí? Que tienen una alta morbimortalidad. Se ha visto en aumento por diferentes aspectos, estudios epidemiológicos. Aquí no tenemos en nuestro medio estudios. Y todas estas enfermedades siempre son asociadas a la inmunosupresión, inmunosupresores y todas las que hemos mencionado. Es lógico, es importante, como en toda ciencia, recordar la historia de los antimicóticos. Es el último cuadro que yo he podido conseguir, que es hasta el 2000. Estamos 2020. Hay otros fármacos que últimamente se están estudiando, pero no tenemos más. Los últimos tenemos la capsofunquina y el voriconazol. Y lo que está en estudio, el rabaconazol, posaconazol, albaconazol. Pero lo más importante, también junto a la historia, es saber reconocer y diagnosticar una micosis. Por lo tanto, para entender y comprender la micología o la farmacología, la mayoría de antifúngicos actúan sobre la síntesis de la membrana celular, puesto que en ella estriban gran parte de las diferencias que existen entre las células fúngicas y los mamíferos. Porque aquí se va a entender sobre la división celular y el metabolismo, la composición, como vamos a ver más adelante, de esteroles el 25%. En las células, en los mamíferos tenemos el colesterol. En los hongos, ¿no? En las membranas citoplasmática fúngica tenemos el ergosterol. Asimismo, también tenemos algunos fármacos que actúan sobre esta membrana citoplasmática, que son los polienis, los azoles y los alilamines. Quizás la más relevante sea la presencia en la membrana del hongo del ergosterol. Entonces, estos antifúngicos que actúan sobre la membrana celular son importantes tenerlos en cuenta. El otro elemento importante, diferencial de los hongos es cómo está dispuesta o cómo está la disposición sobre las membranas citoplasmática, la pared celular. Esa pared celular fúngica, ¿no? Que está ausente en las células de los mamíferos. Aquí está constituida por proteínas polisacáridos, fundamentalmente la quinina, los glucanos y mananos. Vamos a ver también
en la pared celular los antimicóticos a nivel de los lipopéptidos. A ese nivel vamos a ver que inhiben la síntesis de los glucanos. Vamos a ver también en la pared celular la inactivación de esta enzima 1,3-beta-glucano sintetasa, que es muy importante. Y entonces en la pared celular lo que vamos a ver es una pared debilitada, no soporta el estrés osmótico y por último la célula muere. Y entonces vemos que además de la membrana citoplasmática, vamos a ver que tiene residuos de cisteína, lípidos, fosfolípidos y nitrogenados. Y cada uno de estos componentes es una diana potencial para nosotros entender la actuación de los agentes antifúngicos. Un ejemplo de antifúngicos que interfieren en la síntesis de la pared son las equinocandinas, que hemos dicho que inactivan a la enzima 1,3-beta-glucano sintetasa, la membrana plasmática. Debemos también, en tercer lugar, y esto no se olviden, para entender mucho mejor la acción de los antifúngicos sobre los hongos. Estos que actúan alterando la división celular, por ejemplo, el ciclopirox, que da lugar a una depleción de electrolitos celulares que conduce a una reducción de la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas. Asimismo, tenemos las pirimidines fluoradas, que es un antimetabolito. La famosa fluocitosina, o también llamada 5-fluorocitosina, que inhibe el crecimiento y la reproducción micótica. Esta fluorocitosina, en su mecanismo de acción, primero se tiene que convertir a un fluorouracilo, el cual es fosforilado e incorporado al RNA, convirtiéndose en un desoxinucleótido. Inhibe a la imidilato sintetasa e impide la síntesis de proteínas de la célula. Entonces es importante esta tercera parte. Entonces podemos entender y comprender, una vez que hemos estudiado la parte anatómica, fisiológica, micológica de los virus, para poder entender mejor los antimicóticos y su división. Podemos describir ya como agentes antimicóticos superficiales, o también algunos libros van a encontrar locales o tópicos, y las micosis profundas, que también van a encontrar como micosis sistémicas. Esto también no es del todo cierto, porque algunos agentes, imidazoles, triazoles, polinos, pueden utilizarse en cualquiera de las formas. Además, también muchas micosis superficiales pueden tratarse con vía sistémica. Por ejemplo, el tratamiento de micosis cutáneas se potencia con fármacos sistémicos, como vamos a ver la gliciofulmina, el ketoconazol, que se concentran en la capa córnea de los queratinocitos o en los lípidos cutáneos. Entonces nosotros podemos decir que en las micosis superficiales, tópicas, locales, los dermatofitos, que son hongos que invaden solo tejidos queratinizados, piel, pelo, uñas, ¿no?
donde vamos a ver al tricofitón, epidermofitón, el microsporo. Asimismo, en las micosis superficiales tenemos a las pitiriasis y a las candidiasis. Entonces, es como en la literatura. No es tan cierto como nosotros estudiamos, pero ténganlo presente que es por medida didáctica. Asimismo, las micosis profundas tenemos por hongos patógenos, el histoplasma, la coccidioides, la paracoccidiosis brasilensis, la cromomicosis, blastomisis dermatifilis, Sporotrix chenki. Hemos dicho también que hay unos hongos oportunistas, que es lo que hacen, están clasificados en las microsis profundas. Estos hongos oportunistas, la Candida albicans, ¿no? La aspergillosis, la Cryptococcus neoformans, el Zika micosis, ¿no? Que tenemos nosotros estas patologías. Y entonces los antimicrobianos, como antimicóticos, antes de iniciar, debemos recordar algunos aspectos generales. Estos tienen diferentes tipos de acción, que podemos dividirlo: inhibiciones de la síntesis de la pared, inhibiciones de la membrana celular, alteraciones de la unidad ribosomal, alteraciones de la síntesis de las proteínas. ¿Qué otro aspecto hay que tener en cuenta? Es la eficacia. La eficacia, aquella sensibilidad y resistencia. Las concentraciones en el sitio de acción. Asimismo, también tenemos que ver la selección, el espectro y la sensibilidad, la concentración en los sitios de la infección y las características o la disponibilidad de los pacientes. Y entonces nosotros podemos entender que esta infección hay que sumar, como en toda selección de medicamentos, las características de nuestros pacientes. Debemos repasar en la microbiología de manera de introducción las partes de esta estructura, de estos microorganismos que son los hongos. Porque es aquí donde van a actuar los principales fármacos y en estos sitios de cada grupo. Destacar, por ejemplo, que de la membrana celular, como ven ustedes, que el principal es el fosfolípido, y de estos organismos es el ergosterol, sitio donde van a actuar gran parte de los antimicóticos. Entonces nosotros tenemos que entender esa pared, membrana, el núcleo de la célula. Asimismo tenemos que entender y comprender los hongos unicelulares y los hongos pluricelulares. Cuando hablamos nosotros de antimicóticos, hay diferentes maneras. Existen diferentes clasificaciones. Aquí vamos a hacer una clasificación por estructura química. Otras clasificaciones son por su mecanismo de acción, que es la que yo más en farmacología utilizo. Me es más práctico hacerlos por el mecanismo de acción que por su estructura. Pero eso lo dejamos a criterio de ustedes. Ustedes tienen que discernir, tienen que ver lo mejor posible para utilización de estos fármacos. Asimismo también
el uso que se le tiene que dar a estos fármacos, si es un uso sistémico o si es un uso tópico. Cuando nosotros hablamos de estructura química, podemos decir que hay tres grandes estructuras, ¿no? Entre comillas. Estos fármacos, por ejemplo, cuando estudiamos la estructura de antibióticos, que no tiene nada que ver con la farmacología, y entonces podemos hablar que tenemos dos grandes grupos en los antibióticos, los poliénicos y los no poliénicos, ¿no? Los poliénicos, la anfotericina B, la nistatina. En los no poliénicos tenemos a la grisofulvina. En los azoles tenemos los imidazoles, triazoles, alilaminas, la terbinafina, en los lipopéptidos, las papulocandinas, importantísimas, ¿no? Y las equinocandinas, que vamos a ver cómo actúan a nivel del núcleo. Las pirimidinas, las flucitocinas, ¿no? Importante también que les he mencionado a nivel del núcleo. Y algunos otros fármacos que no son los que estamos mencionando, que son los principales, los que tenemos en nuestro medio. También esta clasificación por el mecanismo de acción, una acción ionóferos, ¿no? La anfotericina B, nistatina, tenemos la alteración de la síntesis de los ácidos nucleicos, la flucitocina, alteraciones de la síntesis de pared del ergosterol, los triazoles, los imidazoles, alteración de la síntesis de la pared celular, ¿no? Pero no es el ergosterol, es el beta 3 glucanosintetasa, es la capsofundina, micafúngica y anidulofangina. La inhibición de la mitosis, la grisofulvina. Inhibición de la epóxido, ¿no? Epóxido sintetasa del escualeno, las alilaminas, ¿no? Que son la naftifina y terbinafina. Los benzilaminas, la butenafina. Si nosotros hablamos sobre mecanismo de acción y hablamos sobre tres puntos importantes. En primer lugar, actúan alterando la permeabilidad de la membrana fúngica. ¿Cómo van a alterar la membrana fúngica? Ustedes ven en el cuadro hacia abajo, ¿no? Inhiben la síntesis del ergosterol por inhibición de la esterol 14 alfa desmetilasa, una enzima, ¿no? Un sistema enzimático dependiente del citocromo P450. En segundo lugar, se lleva a la acumulación de 14 alfa metil esteroles, alterándose la permeabilidad de la membrana de las células fúngicas y afectándose las funciones de ciertos sistemas enzimáticos de membrana. Como ven, estamos hablando ya de la permeabilidad de la membrana y enzimas de la membrana fúngica. Y en tercer lugar, resulta en la inhibición del crecimiento micótico. Entonces, la clasificación según donde actúan estos diferentes fármacos, por ejemplo, los polienos, rompiendo la membrana celular, los azoles bloquean la formación del ergosterol y de esa manera bloquean la formación de la pared celular, de igual manera las alilaminas, ¿no? En la síntesis de glucanos en la bicapa celular. Si nosotros hacemos un repaso de los diferentes
sitios de acción y mecanismos de acción de los antifúngicos y comparándole con su clasificación, según el sitio de acción y mecanismo de acción, vemos cómo los polienos, los azoles, que actúan a nivel de membrana. Otros actúan a nivel del núcleo. Si vemos los diferentes, ¿no?, mecanismos de acción y los ejemplos de fármacos. Este cuadro simplifica esos mecanismos de acción. La otra gran clasificación de uso antimicóticos es si su uso es sistémico o si su uso es local o es tópico. Dentro de los usos sistémicos hay parenterales, orales, ¿no? En parenterales tenemos principalmente la anfotericina B, los orales la grisofulvina y los azólicos. En los tópicos tenemos la nistatina, en los orales y en los locales también la nistatina. Vamos a empezar hablando sobre la anfotericina B. La absorción, distribución, excreción. Si nosotros vemos la farmacología, decimos que es insignificante la absorción de presentaciones de anfotericina B en las vías gastrointestinales. Las soluciones diarias y repetidas, cuando usamos nosotros venoclisis del complejo de anfotericina B desoxicolato 0,5 miligramos por kilo en adultos, generan concentraciones plasmáticas aproximadas de 1 a 1,5 microgramos por ml al final de la administración por venoclisis. Es una cifra que disminuye aproximadamente 0,5 a 1 microgramos por ml unas 24 horas después. Y así también podemos decir que el fármaco es separado de su complejo con el desoxicolato en la corriente sanguínea. Entonces tenemos que entender bien cómo es su farmacocinética para comprender el uso de la anfotericina B por vía endovenosa. Tenemos que el tiempo de vida media son 15 días. ¿Sí? Tenemos también que su mecanismo de acción y principalmente la resistencia. Que tenemos que tener que este fármaco es una de acción de espectro amplio de acción. ¿Sí? Y también tenemos la cifra que en los usos que vamos a darle, ¿no? La aplicación clínica, el tratamiento, que muchas veces se hace un tratamiento empírico en esquemas de inducción. Tenemos las infecciones micóticas que ponen en riesgo la vida, como los pacientes con inmunodepresión, pacientes con meningitis, pacientes con criptococciosis, pacientes con neumonía micótica, micosis endémicas, y estas micosis son diseminadas. Los efectos adversos cuando utilizamos estos fármacos, en el daño renal hay azoemia. Además, se presentan fiebres, escalofríos, espasmos musculares, cefaleas y también hipotensión. La anfotericina B es un macrólido poliénico. Se obtiene en 1955, se estudia, ¿no? Se obtiene del Streptomyces nudosus. Es un fármaco fungicida selectivo y se emplean en el tratamiento de las micosis graves, potencialmente mortales. Es importante conocer su mecanismo de acción. Este mecanismo de acción porque interfiere con la permeabilidad y las funciones de transporte. Como vemos en el cuadro, forma un poro en la membrana y a través de este poro se pierde potasio, el potasio intracelular,
que ustedes ya tienen conocimiento y comprenden bien la pérdida de potasio. No se une a la membrana de las bacterias. Tiene una mayor afinidad por el ergosterol. La resistencia que hace la anfotericina B, la sustitución del ergosterol por esteresores precursores. Incapacidad para penetrar por la pared de riesgos, ¿no?, de estos medicamentos. Asimismo, también uno de los riesgos en la resistencia en el embarazo. La anfotericina B, como antifúngico sistémico usados en la práctica clínica, vemos que hemos dicho también que se une al ergosterol. Hemos dicho también que forma un poro en la membrana celular del hongo. Hemos dicho también que a través de este poro pierde potasio y esto lleva a la muerte celular. Por lo tanto, es un antifúngico con amplio espectro. Y también este fármaco se reserva para las infecciones fúngicas graves. Se administra por vía intravenosa, logrando una buena concentración tanto en el líquido peritoneal, en el líquido sinovial, a nivel pleural. Pero sí se ha visto también que no logra buenas concentraciones a nivel del líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, es un fármaco de espectro muy amplio y usado especialmente en las infecciones graves. En la farmacocinética, si estos antimicóticos o esta anfotericina B es activo contra la mayoría de los hongos y levaduras, vamos a ver cómo se refuerza el efecto antifúngico cuando nosotros administramos con otros fármacos como la flucitocina. A nivel de la absorción, no se absorbe bien por vía oral, por lo que mejor se administra por vía intravenosa lenta o también tópica. Se une en gran proporción a proteínas plasmáticas, que es del 91 al 95%. La concentración en el hígado, pulmón y vasos y riñones. Tiene un gran volumen de distribución. Si nosotros tenemos una distribución tricompartamental, es una distribución que se hace a los últimos tejidos. También, este fármaco atraviesa mal la barrera hematoencefálica, penetra la barrera placentaria. Su semivida inicial es de 24 a 48 horas. La eliminación es una pequeña porción por la orina, insignificante, 2 a 5% de cada dosis. La principal vía de excreción es la biliar. Y si es principal la excreción biliar, tenemos que tener entendido antes de dar anfotericina B a los pacientes que tienen insuficiencia hepática, ¿no? La vida media de eliminación es 15 días. La anfotericina B es insoluble en agua. Hay diferentes formas o fórmulas de fármacos de la anfotericina B, pero el preparado para venoclisis, al unirla a complejos de hidroxicolato, que es una sal biliar, ¿no?, el complejo se distribuye en la forma de un polvo liofilizado, como es el Fuquisone, que contiene 50 miligramos de anfotericina B, 41 miligramos de desoxicolato y como amortiguador una cantidad pequeña de fosfato sódico. Este complejo de una clasificación de los anfotericina B, el desoxicolato, forma un coloide en agua y sus partículas tienen un diámetro mucho menor de 0.4 micrómetros y la dosis terapéutica usada
es de 0,5 a 0,6 miligramos por kilo, que se administra en solución glucosada. No se olviden, ¿no?, la solución en la cual vamos a diluir al 5% en un lapso de 4 horas. Y entonces podemos aplicarlos en la esofagitis por cándida, en las mucormicosis o aspergillosis invasoras, tiene sus dosis, ¿no?, en las meningitis, para evitar las recaídas, y también en las cándidas, ¿no?, las candinas. Las dosis por vía intravenosa en adultos podemos darle de 1 miligramo cada 6 horas, pero ya las dosis crecientes de 5 a 10 miligramos por día. Y el uso tópico podemos darlo con 1 miligramo en una hora o 2 horas, cada 1 o 2 horas. En niños, ¿no?, la dosis va a ser de 0,25 miligramos por kilo por día. Y las dosis crecientes, cada 2 días, 0,25 miligramos por kilo por día. Uso tópico. Hay algo importante que tenemos que conocer de la anfotericina B como formulaciones lipídicas. El complejo de la anfotericina B desoxicolato forma un coloide en agua y sus partículas tienen diámetros mucho menores. Los filtros del equipo de Venoclis que separan partículas mayores de 0,22 eliminarán cantidades importantes del fármaco. La adición de electrolitos a la solución de venoclisis causa agregación del coloide. Por lo tanto, la naturaleza anfipática de la anfotericina B ha permitido crear preparados oleósicos para administración intravenosa. La dispersión coloidal de la anfotericina B es una anfotericina B coloidal dispersion, viene como ABCD, Anfotec, Anflocil, que contiene una cantidad de quimolar de anfotericina B y sulfato de colesterol. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta en las formulaciones las propiedades e indicaciones de las formulaciones de la anfotericina B asociadas a lípidos. Tenemos que tener en cuenta la eficacia similar a la anfotericina B desoxicolato. Tenemos que tener en cuenta la menor nefrotoxicidad. También tenemos que ver el alto costo, como también las indicaciones en pacientes con infecciones fúngicas sistémicas que presentan una tolerancia al tratamiento con anfotericina B desoxicolato o ante una falla renal. Entonces, esta clasificación de las formulaciones de la anfotericina B desoxicolato hasta la anfotericina B liposómica, ¿no?, tenemos que tener en cuenta el pico sérico, la vida media, la aplicación de proteínas, el volumen de distribución, el metabolismo y la eliminación. Principalmente lo que hemos hablado de la eliminación renal o biliar. Asimismo, también el mecanismo de liberación. Es un mecanismo desconocido, se encuentra selectivo por parte, ¿no?, de la CRR, retículo endoplásmico, del sistema retículo endoplásmico. Tiene alta fagocitosis y la eliminación lenta por parte de los macrófagos, como ven en el cuadro, hasta la liberación del macrófago. Los efectos adversos. La principal reacción aguda a la anfotericina B intravenosa comprende la fiebre y los escalofríos. A veces se observan taquimia y estridor respiratorio y hipotensión leve, pero rara vez ocurren broncoespasmos o también anafilaxis reales. En los individuos con cardiopatías o neumopatías persistentes pueden tolerar el mayor metabolismo
de reacción deficiente y de presentar hipoxia e hipotensión. Y la reacción cesa de manera espontánea en un lapso de 30 a 45 minutos, pero la meperidina puede acortarlo. La administración previa de paracetamol por vía oral o el empleo de hemisuccinato de hidrocortisona por vía intravenosa a razón de 0,7 miligramos por kilo al inicio del tratamiento con venoclis. Con este tratamiento vamos a ver que reducen las respuestas, las reacciones adversas, los efectos adversos o los efectos secundarios, que es muy controversial en este momento, ¿no? Ya eso debíamos saber en las primeras clases cuando les había explicado qué es un efecto adverso, qué es un efecto secundario, qué es un efecto propio del fármaco. Y aquí tienen los efectos adversos importantes, como la nefrotoxicidad, ¿no? Los escalofríos, fiebre, tromboflebitis en el sitio de la inyección, la hipopotasemia, por lo que habíamos hablado de potasio, al estar eliminado la célula, la hiponatremia, la acidosis, la anemia hipocrómica, neumocrómica. ¿Qué interacciones terapéuticas debemos de tener en cuenta? La nefrotoxicidad va a ser aumentada con los aminoglucósidos. Ustedes saben la acción que tienen los aminoglucósidos. Las ciclosporinas, que habíamos hablado ya en farmacología de antibióticos. Habíamos hablado también de farmacología de los antiinflamatorios, los AINES, el foscarnet, el ciclovir, cisplatina, ¿no? Mostazas nitrogenadas, acitromicina. Asimismo, también otra interacción farmacológica, terapéutica, aumento en la toxicidad de los digitálicos y los relajantes musculares. Es importante la evaluación previa antes del uso de estos fármacos. Asimismo, también va a aumentar la pérdida de potasio con los corticoides, ¿no? Y también con la corticoterapia. Otro grupo de antibióticos de uso sistémico son los azoles. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos, de los azoles? Inhiben la síntesis de la membrana, ¿no? De manera que van a inhibir la 14-desmetilasa del anosterol, aquella que se utiliza para tener ergosterol. Acá tenemos grandes grupos, los imidazoles, fluconazol, itraconazol y los triazoles, el fluconazol, el boricazol. El metabolismo es más lento y tiene una menor acción o va a hacer menos la afección de las células humanas. Por lo tanto, vamos a tener menor toxicidad. La flucitocina es una pirimidina fluorada que guarda relación con el fluoracilo en la fluorouridina. Es un 5-fluoracilo, ¿no? Cuya fórmula de la flucitocina en algunos textos las pueden encontrar como 5-fluocitocina, porque es el precursor del fluorouracilo. Es 5-FU, que contienen actividad citotóxica, porque se usa de antineoplásico. Entonces, este mismo efecto puede estar en las células fúngicas. La acción de la flucitocina en los hongos. Como ven en el cuadro, la flucitocina es transportada al interior del hongo
por dos vías. Estas se van a diseminar hasta 5-fluorouracilo. Luego este último se transforma en monofosfato de 5-fluorouracilo ribosa para seguir la transformarse hasta trifosfato de 5-fluororidina. Es incorporarse o se la incorporan al RNA o convertirse por acción de la reductasa del ribonucleótido en 5-fluoro-2-desoxiuridina, que en su inhibidor potente de la síntesis del timidilato del 5-difosfato de 5-fluoridina. Lo importante es tener en cuenta en su mecanismo de acción que en la sintetasa de timidilato, ¿no?, vamos a tener la destrucción de estas piridinas, ¿no?, a nivel del núcleo. Los hongos, usualmente sensibles a la flucitosina, son la cándida y las Cryptococcus neoformans. En su farmacocinética, en la absorción oral de la flucitosina oscila entre 75 y el 90%. Disminuye la velocidad de absorción, aunque la cantidad total del fármaco absorbido permanece sin alterar. Las concentraciones máximas en el suero, en la absorción intestinal, vamos a ver de que son altas. La distribución similar a la del agua corporal, ¿no? Una concentración plasmática en individuos con función renal normal va a ser de 70 a 80 microgramos por ml después de una dosis de 37.5 miligramos por kilo. La excreción va a ser renal, su vida media de 3 a 6 horas y puede ampliarse hasta 200 horas cuando hay disfunción renal. En el líquido cefalorraquídeo 65 a 90%. Las aplicaciones clínicas en meningitis, en criptococosis, cromoblastomicosis. Y los efectos adversos: toxicidad de la médula ósea, alteraciones de las enzimas hepáticas, ¿no?, y enterocolitis. En las cándidas causofúngicas y micafúngicas, la anidolofungina es un derivado sintético de la Aglaria lossoyensis. Su inhibición es no competitiva de la beta-1,3 de glucanosintetasa a nivel de la pared celular. ¿Cuál es su mecanismo de acción de las candinas? Este radica en la inhibición de la 1,3 beta-glucanosintetasa. Como ustedes ven al lado izquierdo, en la gráfica, sabemos que esta enzima es responsable de la formación de polímeros de glucano. Y sabemos también que es esencial para la estructura de la pared fúngica. Cuando nosotros la inhibimos, ¿sí?, cuando hay una inhibición de la glucanosintetasa, esta enzima que presenta la mayoría de hongos. Asimismo, también podemos mencionar que esta enzima es ausente en las células del ser humano. Pero estas llevan consigo una disminución de la síntesis de glucano, permitiendo que la célula fúngica entre en la fase de inestabilidad osmótica. Y posteriormente, por esa falla, la célula fúngica, ¿no?, se lleva a la muerte.
El otro fúngico, de las equinocándidas, es la capsofungina. Esta también actúa inhibiendo en la pared celular y su sitio de acción es la inhibición de la beta-D-glucano. Una D-glucano sintetasa impidiendo la formación de la beta-glucano de la pared celular fúngica. Este fármaco se usa de manera intravenosa y tiene una baja acción comparado con los antifúngicos porque este sufre una hidrólisis. También sufre una acetilación hepática. Pero lo que tenemos que tener en cuenta tiene menos riesgos de interacciones medicamentosas. ¿Cuáles son las indicaciones aprobadas en las angioglosis invasivas en pacientes refractarios a anfotericina B? Nos vamos adelante, ¿no? Que se podía combinar con anfotericina B, unas candidemias, candidiasis esofágicas, o también como un tratamiento empírico antifúngico en neutropenias febriles. Entonces, no nos olvidemos de la acción en los puntos activos de crecimiento y de ramificación, sitios de activación de la síntesis de la parita en los micelos y en levaduras de brotes fracasa en la separación de célula madre y se producen células osmóticamente sensibles que llegan a la muerte del hongo. Pasamos a revisar un poco sobre los principales antifúngicos tópicos. La nistatina, local, tópica, la nistatina, que es un antifúngico que da toxicidad de reserva para el uso tópico, que tiene un mecanismo similar a la anfotericina B sobre la pared celular fúngica y que por empleo lo usamos en candidiasis bucofaringea y en la candidiasis vaginal. Lo importante es tener en cuenta el abuso de este fármaco. La nistatina, con presentación de toxicidad, que lo usamos para el uso tópico, ¿no? Su absorción es mínima del uso clínico en candidiosis, bucofaringea, bulbo vaginal y en las enfermedades cutáneas. ¿Qué otro antifúngico tenemos de uso tópico? Los azoles. Y hemos visto su mecanismo de acción de los azoles. Vimos también cómo este fármaco podíamos usarlo por vía sistémica. El ketoconazol, el fluconazol, el itraconazol se pueden usar por ambas vías. Y también existen azoles, por ejemplo, este es diseñado solamente para el uso tópico para el clotimazol y el tioconazol. Entre otros azoles, la eficacia es similar, simplemente la diferencia es en costos y disponibilidad para que lo usamos para tiñas cutáneas, cándidas vaginales, y se puede, con la administración de nistatina, en la administración tópica, presentar reacciones adversas medicamentosas que se dan en la zona de aplicación. En los imidazoles, el cetoconazol, el sulconazol, butoconazol, miconazol, ketonazol, oxiconazol. En los triazoles principalmente la fluconazol, la boricazol y el itraconazol.
Habíamos también hablado en la síntesis del ergosterol. Los diferentes genes, genes RG1 y GR2, ¿no? Y vemos cómo los tiocarbamatos actúan en la acción, ¿no?, del escualeno con la 2,3 óxido escualeno. En el gen 11, RG11, vamos a ver el lanosterol 14 desmetilasa, ¿no?, el lanosterol acimosterol. Aquí participan los azoles, principalmente fluconazol, el boriconazol, nitroprazol, fosnatazol, las morfolinas. Y el gen 24RG, ¿no?, en la C14 esterol reductasa, en las morfolinas, amorfolinas, en las lacas para formar el ergosterol. Es importante conocer esta acción. También habíamos visto la inhibición de la síntesis del ergosterol, el mecanismo de acción. En la concentración que se logra con la administración sistémica, el efecto principal de los imidazoles y triazoles en los hongos es inhibir la desmetilasa 14 alfa esterol encima del citocromo P450. Es microsómico. De este modo, los imidazoles y triazoles entorpecen la biosíntesis del ergosterol en la membrana citoplasmática y permiten la acumulación de los 14 alfa-metilesteroides. Estos alteran la disposición estrecha, o sea, el empacamiento de las cadenas asilo de fosfolípidos, y con ello alteran las funciones de algunos sistemas enzimáticos a nivel de membrana. Entonces, es que la acción es tópica. El tioconazol y imidazol utilizados para cándida, administrados de 4 a 6 gramos, ¿no?, de ungüentos antes de dormir. Pero debemos de tener en cuenta que este mecanismo de acción, como lo habíamos mencionado, ¿no?, a través del nanosterol, la formación del ergosterol, o también de los compuestos sólidos, la función de membrana plasmática, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el mecanismo de resistencia, que ya lo vamos a ver más adelante. Su crecimiento para profilaxis y tratamientos. Los imidazoles tópicos, tenemos el ketoconazol, ¿no?, que es un producto de la síntesis farmacéutica usando las formas sistémicas en el mucosa de vía oral y formas tópicas. El ketoconazol es un imidazol comercializado en crema, en espuma, en gel, ¿sí? El miconazol, el butoconazol y el tioconazol como mecanismo de acción sobre la membrana celular. Tenemos también las salilialaninas, nuevamente estamos repitiendo, ¿no?, pero aquí tenemos la acción de la terinafina, ¿no?, a nivel del gen R11. Los antimicóticos azólicos, ¿no?, hablando ya de los triazoles, comparten el mismo espectro y mecanismo de acción contra los hongos. En los triazoles sistémicos se metabolizan con mayor lentitud y tienen menor efecto en la síntesis de esteroles en el ser humano.
pero en los hongos con los imidazoles. Y entonces esas ventajas están en la fase de síntesis y estudios nuevos con géneros predominantemente de los triazoles. El fluconazol, ¿no? La farmacocinética alta hidrosolubilidad, efecto débil en las enzimas microsómicas hepáticas, la dosis de 100 a 800 miligramos. Aplicaciones clínicas, cándidas mucocutáneas, meningitis, ¿no? Criptocócicas, pero estas meningitis ya son de uso sistémico, de uso tópico. Tenemos también al itraconazol, ¿no? La farmacocinética interactúa con las enzimas microsómicas hepáticas, uso de ciclodextrano como molécula portadora. La dosis es de 100 miligramos a 400 miligramos. Su espectro de acción, hongos dimorfos, histoplasma, plastomicetos y esporotrix. Sus usos clínicos, los mencionados, pero a nivel de bucofaringe, los histoplasmosis, de dermatofitosis, onicomicosis, ¿no? A nivel de las uñas y efectos adversos que hacen la interacción con otros fármacos. El voriconazol, ¿no? Es otro azólico triazólico local, individuos importante de CYP3A4, la dosis de 400, las aplicaciones clínicas, aspergillosis invasiva, infecciones por cándidas, SP, efectos adversos retrogénicos, trastornos visuales. La vía de disponibilidad es mayor al 95%, la vida media es 6 horas, la eliminación es biliar y renal. En esta tabla que habíamos mencionado, los espectrofúngicos de los azoles, vemos que casi son parecidos. Y que los últimos, el voriconazol, vamos a ver que es de amplio espectro también el posaconazol, ¿no? Similar la farmacocinética, las aplicaciones clínicas. Otras diferencias presentadas estos medicamentos antifúngicos, los azoles, es en tres aspectos importantes de la cinética de interacciones y el perfil de reacciones adversas. Ahí nosotros observamos que el ketoconazol, su absorción oral depende del pH, no logra concentraciones en líquido cefalorraquídeo, el fluconazol sí. El ketoconazol es de los dos azoles que presentan mayor riesgo de interacciones que desarrollan posteriormente, y en cuanto al perfil de reacciones adversas, vemos que aquí el ketoconazol presenta una serie de reacciones adversas como la prolongación del intervalo de QT también. Entonces, las diferencias. En las interacciones de los azoles, vamos a ver como inductores enzimáticos la rifampicina, la carbamazepina, el DPH, ¿no? Vamos a ver a nivel hepático, disminuyen las concentraciones plasmáticas de los azoles, y los azoles en sistemas enzimáticos, disminuyen la concentración de la ciclosporina, tacrolimus, aumenta los niveles plasmáticos de la warfarina, las estatinas, los inhibidores de la proteasa. A nivel de las gráficas de QT, ¿no? Con la cisaprida, la terfenadina, el astenisol, vamos a ver que aumentan el riesgo de la prolongación de la QT.
La grisofulvina, vamos a ver, que tiene una acción sobre la mitosis. Sus aplicaciones clínicas en dermatofitos de la onicomicosis. Los efectos adversos: cefaleas, náuseas, vómitos, diarrea, neuritis periféricas. Las contraindicaciones: porfirias, insuficiencia hepática, hipersensibilidad, ¿no?, a trastornos hepáticos. En el uso racional de antifúngicos, vamos a ver las reacciones antifúngicas, selección según patrones locales de resistencia y precauciones para evitar el aumento del riesgo de reacciones adversas medicamentosas. El uso de combinaciones sistémicas solo en situaciones con beneficio demostrado. El inicio precoz, ¿no?, en pacientes graves, y completar la duración del tratamiento. Adecuada monitorización de la respuesta terapéutica y evitar uso de antifúngicos tópicos en combinaciones. También en el uso racional de antifúngicos, en la duración del tratamiento, como dijimos, en la mayoría de infecciones fluidas o tratamientos prolongados, debe de realizarse una adecuada monitorización de la respuesta terapéutica. La falta de éxito en el mecanismo de resistencia a los antifúngicos, esa falta de respuesta o el éxito en las terapias antifúngicas puede ser debida a la resistencia que se observa in vitro. Resistencia que puede ser intrínseca a la cepa o adquirida durante el tratamiento, o a una resistencia clínica. Esta resistencia clínica última se asocia con numerosos factores relacionados con el huésped, relacionados con el agente antifúngico, o también puede ser relacionado con la cepa responsable de la infección. La resistencia clínica, ¿no?, se da en 3 puntos: huésped, hongo y droga. En el huésped, ¿no?, el ser humano, la respuesta inmune, una inmunidad innata adaptativa, el sitio de infección, el lugar de formación de abscesos, la presencia de necrosis, el pH y las anaerobioses. Esta resistencia clínica en el hongo, el tamaño y tipo del inóculo, levadura o EFA. Hay una producción de biofilm, hay una estabilidad genómica y hay una población que se conoce como crecimiento en cuello de botella. Y en cuanto a la resistencia clínica en las drogas, las dosis, el abuso, la mala indicación, ¿no?, asimismo también la farmacocinética o también las interacciones de droga, de fármaco-fármaco. En la resistencia clínica también vemos la intrínseca natural, ¿no?,
aquella insensibilidad. Ningún miembro de la especie fúngica es sensible. Por ejemplo, la Candida krusei es resistente, intrínseca al flujo nasal. Una resistencia clínica primaria. Una especie normalmente sensible posee una resistencia natural al fármaco y un paciente nunca tuvo contacto con el fármaco. Y la secundaria o adquirida, sepia previamente sensible, adquiere resistencias después del tratamiento con el antifúngico. Caracho. Entonces, los mecanismos generales de resistencia, ¿no? La permeabilidad disminuida, así como cuando vimos también las bacterias, permeabilidad disminuida, el flujo, salida del medicamento hacia afuera, asimismo, la inactivación enzimática, la modificación del blanco de acción, que va a ser por sobreproducción de la enzima blanco, y las mutaciones en el gen que codifica la enzima. También este mecanismo general de resistencia, alteración de una vía metabólica. Así como vimos también en la parte, ya vemos nosotros también el mecanismo de resistencia en la parte molecular. Se ha descrito con anterioridad que la resistencia a azoles es un fenómeno multifactorial, donde están involucrados varios mecanismos de resistencia operados de manera única o en conjunto. La prevalencia real de cada uno de estos no es completamente conocida. El estudio de la expresión de las bombas de flujo, como vimos también en la parte de bacterias, ¿no? Podría ser una herramienta diagnóstica útil para la detección temprana de resistencia a azoles, por ejemplo, lo que se hizo en un estudio en Chile, ¿no? En tratamientos logotópicos en los bucofaringios, en la Candida albicans. Estas cepas resistentes, ¿no? Que tenemos nosotros de la Candida es una levadura comensal capaz de causar una infección oportunista en los hospederos susceptibles, denominada candidiasis, que puede ser superficial o sistémica. Las cepas cíclicas resistentes a la Candida albicans. Acá tenemos diferentes tipos de laboratorio y diagnóstico clínico de las Candida albicans. Vemos también el incremento del gen MDR, RNA y el incremento del CDMR en otro estudio. Es una combinatoria de mecanismos sobre los receptores que se hizo también en Chile en episodios de Cándidas orofaringes. Estos aspectos moleculares de la resistencia a azoles, ¿no? Se hizo por las mutaciones puntuales del gen RG11, ¿no? Aquí se va a alterar la 14 alfa-lanosterol determinasa. También sobre la expresión del gen 11 va a haber incremento de la producción de la 14 alfa-lanosterol desmetilasa. También incremento del RNA mensajero de los genes CDR1, MDR1, ¿no? Que codifican para las bombas de flujo, de eflujo, disminución de la acumulación de azoles en la célula fúngica. Entonces, la resistencia a azol es bien conocida, particularmente con el fluconazol. Para nosotros, no reconocerlo, no saber sobre este tipo de resistencias, ¿no? Es un problema clínico. Resistencia al fluconazol, que puede ser intrínseca, ¿no? Con las Krusei, Norvegénesis, son los estudios que han hecho y de estudios de insensibilidad a las perfilares mucorales. En las primarias,
¿no? La Cándida glabrata, secundaria la Cándida albicans y la Cándida dublicens. Estos son estudios que los pueden realizar ustedes. Entonces, la resistencia a los azoles, en la aspergillosis, al fluconazol es innata. Al itraconazol lo hace por sobreposición de las bombas de flujo por modificación de la enzima 14-alfa-lanosterol desmetilasa. Aquí son las sustituciones en el M220, posición incrementada en la membrana intercelular de los azoles. El G54, una reacción cruzada itraconazol. Entonces el mecanismo de acción de la unión ergoterapia y formación de los poros transmembrana angiotensina B, también hay alteración osmótica y es de lo que va a hacer la resistencia. También tenemos la resistencia a angiotensina B, ¿no? Existen dificultades técnicas de la detección de la resistencia in vitro, ¿no? La resistencia en vivo es rara. Candida lucitae cruzae, hongos como la Candida forma, se ha hecho en algunos aislamientos, ¿no? La susceptibilidad reducida a angiotensina B no se ha visto en Trichosporum sp, al A. terreus, al S. apiosperma, fusarium sp. Entonces la angiotensina B hace resistencia secundaria, pero es muy baja. Vimos también este cuadro, el mecanismo de acción de las candinas, ¿no? Entonces estas candinas, las equinocandinas, mutación del gen FSK1, mutación del gen FSK, va a ser intrínseca o insensible en la Candida neoformans, va a ser secundaria al factor de riesgo común de los aislamientos pre-destrucción a equinocándidas, la Candida clarabata y la Candida parapsilosis, mira los valores de las concentraciones intra en la membrana, las equinocandidas son elevadas. Hay métodos de determinación de la susceptibilidad a los antifúngicos. Ya esto lo van a leer ustedes, métodos de edición, métodos de difusión, para ver cómo diferenciamos un aislamiento fúngico susceptible de uno resistente a un antifúngico. Técnicas para hacer estudios de sensibilidad, métodos de dilución, métodos de difusión, métodos cloronimétricos. Y para terminar, el método de dilución se hace una incubación y se hace un método de referencia. Lo que encontramos es la concentración inhibitoria mínima, ¿no? Es la menor concentración de del microgramos por ml, ¿no? De estos fármacos al inhibir el crecimiento y nivel de desarrollo fúngico al 50% respecto al control de crecimiento. Hemos hecho un resumen de todo lo que es la microbiología, la micología, la inmunología, la fisiología, para llegar a una farmacología que espero que si no han tenido buena preparación en los cursos de básicas, lo hagan ya de esta forma. Espero no equivocarme. Si no han sido satisfechos con las explicaciones o el método que he empleado, que me parece que es algo nuevo, pero es gracias a la experiencia que yo tengo para utilizar fármacos. Y es lamentable que en un hospital donde nosotros estamos con pacientes, donde la vida depende de nosotros. Y siempre este consejo, llévenselo, lo que no les pasa en 100, 1000, 10.000 años, con los fármacos pasa en un segundo.
Entonces, ténganlo presente todo esto. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta o de lo contrario, vamos a terminar ya el curso agradeciéndoles por su participación.